El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya está cerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, cuentan que una marioneta, antes de ser guardada en el cajón, ya por última vez, se dirigía al cielo diciéndole: Señor, si por un momento te olvidaras de que soy una marioneta de trapo y me regalaras un poquito de vida, le enseñaría a los hombres que no envejecen por el número de años que pasan en ellos, sino por los sueños que van olvidando o que van abandonando. ¿Por qué les cuento esto, mis hermanos? Porque el día de ayer y el día de hoy, la primera lectura tomada del libro de Génesis nos habla acerca de los sueños de construir el pueblo de Dios. Abraham, pero sobre todo Jacob. Ayer escuchábamos cómo al llegar a esta tierra llegó la tarde y empezó a establecer una lucha que duró toda la noche. Y en esa lucha sufrió heridas, salió lastimado, pero ya al amanecer, aquel desconocido le dice: déjame ir porque ya está a punto de salir el sol. Entonces Jacob le dirá: no te dejaré ir si no me bendices. Le preguntó: ¿cómo te llamas? Jacob. Ya no te llamarás Jacob, ahora te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios y has luchado con los hombres y tú has vencido. De manera que este pueblo Israel, que asumirá esta lucha como su identidad, Israel, aquel que lucha con los hombres y que lucha con Dios y que sale vencedor, es el que le dará el nombre a la iglesia. Cualquiera de nosotros podría decir: yo no puedo luchar contra Dios o con Dios. Nos vencería fácilmente y tendríamos razón, solamente que estaríamos olvidando que Dios ante todo es Padre y que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Recuerdo yo un día que estaba con mi compadre charlando, y su hijo el más pequeño, Alvarito, del cual yo soy padrino, estaba papá, queriendo ganar la atención de su papá. Y como no le hacía caso por atenderme a mí, le empezó a torcer los dedos hasta que mi compadre dice: ya, Alvarito, ya le doy la mano. Y dice: papá, ¿te vencí? Sí, te venciste. De manera que somos el pueblo de Dios,
Somos las personas elegidas para estar tocando, insistiendo, orando y que salgamos vencedores en esta lucha por construir el pueblo de Dios. Pero también es cierto que se nos habló acerca de el soñador, José el soñador, el más pequeño de los hijos de Jacob. Él, ya establecido en esta tierra, un día le comenta a sus hermanos que soñó que sus hermanos mayores se inclinaban hacia él. Y esto le cayó muy mal a estos hermanos, a tal grado que decidieron deshacerse de él, lo querían matar, lo aventaron a un pozo y total, que mejor lo vendieron a una caravana de ismaelitas que iban rumbo a Egipto. Y allá en Egipto ya conocemos la historia, cómo Jacob jamás desistió de sus sueños. Él siguió soñando y dejándose guiar por Dios. Y sucedió que lo pusieron a trabajar de esclavo allá en Egipto. Y entonces el faraón tuvo unos sueños de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas y no sabía qué significaba. Una de las esclavas le dirá que allá en las canteras hay un esclavo que sabe interpretar los sueños. Lo manda a traer y le dice José al faraón: las 7 vacas gordas significan que vienen 7 años de prosperidad y habrá abundancia. Y las vacas flacas significan que luego vendrán 7 años de hambre. Así es que tenemos tiempo para guardar granos y que no suframos hambre. Y aquí es donde nos conecta la lectura del día de hoy. Vino una gran hambre sobre Egipto, pero sobre toda la región. Y Egipto, que había sabido guardar mucho grano, que habían construido graneros, no sufrió esa hambre. Y entonces los pueblos de alrededor vienen a pedir que se les venda grano para poder alimentar a su pueblo. Y miren por dónde llegaron. Llegaron a Egipto y el faraón les dice: vayan y dice con mi ministro para que los atiendan. Pero es José. Y son los hermanos de José los que lo querían matar, los que lo aventaron a un pozo, los que lo vendieron, los que van y se inclinan ante José el soñador. Y se cumplen estos sueños de que sus hermanos vienen a suplicarle ayuda. Y esta es la historia que hemos escuchado el día de hoy, pero va a continuar en los próximos días, que es verdaderamente muy importante porque los sueños de José el soñador se van a ir cumpliendo. Y esa ya es una figura también de José el soñador, el esposo de la Virgen María. De manera que en sueños Dios le revela cuál es su propósito y cuál es su misión en la vida del pueblo de Dios. El día de hoy se nos ofrece una lectura, la llamada vocacional, como Jesús llamó a sus 12 apóstoles. Y San Mateo entra directamente a decirnos la lista de los 12 apóstoles. Pero no se nos debe de olvidar que también tenemos la versión de San Marcos. Y entonces San Marcos nos dice más detalles acerca de cómo fue su elección de sus apóstoles. Y nos dice que primero Jesús se retiró a la montaña a orar. Cristo se preparó con sus oraciones, sabiendo a quienes iba a llamar. Y es que no era fácil. Jesús tenía en mente llamar a personas con una reputación muy diferente: los hijos del trueno, los Boanerges, a Mateo, un recaudador de impuestos, a un traidor, a alguien que lo iba a negar, y a otros que iban a correr, a otro que se acogería siempre a la Santísima Virgen María para mantenerse de pie en los momentos de la cruz.
De manera que no es tan fácil que simplemente llegara y dijera, ven y sígueme. No, Jesús se puso en oración. Y nos dice otro detalle el Evangelio de San Marcos. Nos dice, los llamó para que estuvieran con él. Esta es la primera de la misión de un apóstol, de un llamado por Jesús. Primero, estar con él. Y después, fíjense, hasta después de que ya ha creado una amistad y una cercanía con ellos, es cuando les da poder. De un modo muy especial, el poder se lo da a Pedro. ¿Por qué a Pedro incluso le cambia el nombre? Porque él se llamaba Simón y le puso el nombre de Pedro, que significa piedra. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque la piedra en la Biblia y en los Evangelios significa firmeza. Y entonces nos dirá el Evangelio que existen dos maneras de edificar una casa. Una, de manera inteligente y prudente. El hombre prudente edificó su casa sobre piedra. Vino la lluvia, bajaron los torrentes, soplaron los vientos y aquella casa no se colapsó porque estaba edificada sobre piedra. Pero también hay una manera tonta de querer edificar una casa y nos dice que es aquel que construye sobre arena. Recibe las mismas pruebas que la casa edificada sobre roca. Viene la lluvia, soplan los vientos, bajan los torrentes y terminan colapsando esa casa. Por eso, mis queridos hermanos, es muy importante que pongamos atención primero en que Jesús llamó a los que Él quiso. Ese es el misterio de la vocación. De manera que esto también podríamos nosotros descubrirlo en nuestra iglesia presente el día de hoy. ¿Por qué llamó Jesús a este al sacerdocio, a aquel al episcopado, a este como papa? Es un misterio, porque Él quiso. De ahí que cada uno de nosotros, cuando dicen, ay, ese padrecito no me gusta, ay, ese otro padrecito tampoco, yo quiero un padre que ande en Tarahumara o en Purépecha, yo quisiera un padrecito que sea simpático. Fue llamado por Dios. ¿Por qué? Porque Él quiso. Y lo que importa es que esté esta persona con Dios. Y saber descubrir también que Jesús, a los que Él llama, les da el poder para que cumplan su misión. Y entonces viene toda la doctrina que dice el apóstol San Pablo, que todos somos miembros del cuerpo de Cristo y que no todos los miembros tienen la misma función en el cuerpo. El oído tiene una capacidad, el oído otro, la mano tiene otra capacidad, etc. El tema es que cada uno de nosotros sepamos encontrar cuál es nuestra misión en la Iglesia y que hagamos caso firmemente a el llamado del Señor. De manera que, mis queridos hermanos, el día de hoy es bueno pensar no solamente en la vocación de los 12 apóstoles, sino también en la vocación de cada uno de nosotros. Y aunque no nos sintamos dignos porque conocemos nuestra historia, porque conocemos nuestra sombra, que no por eso nos sintamos ajenos a cumplir con la voluntad del Señor. Yo personalmente estoy muy agradecido a San Pedro porque él hizo una confesión. ¿Se acuerdan? Cuando iba caminando sobre el agua y Pedro le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Como si le estuvieran enseñando el Padre Nuestro al Señor cura. Jesús le dirá, yo ya sé que eres un pecador, pero yo te quiero aquí como pescador de hombres. Y entonces Pedro tomará el timón de la barca, porque es la iglesia del Señor, que nos llama a todos para que cumplamos con esta vocación. Quiero agradecer mucho a
pues a las parroquias en las que he estado. Anteriormente aquí a San Andrés de Pasadena, Santa Rosa de Lima y ahora pues aquí en San Alfonso. De manera que yo espero que el Señor nos permita caminar construyendo su reino y que ninguno de nosotros se sienta indigno, que el Señor nos llama. Lo único triste sí sería que dejáramos de ser unos soñadores. Dios mío, si por un momento te olvidaras de que soy una marioneta de trapo y me concedieras un momento de vida, le enseñaré a los hombres de que no envejecen porque les llegan los años, sino porque se olvidan de sus sueños. Pues bien, hermanos, nos ponemos de pie para hacer oración por todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones. Oremos, hermanos, por todos aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones, especialmente por aquellos a quienes se las hemos prometido, para que el Señor los llene de sus bendiciones y de su santo amor. Roguemos al Señor. Pidamos por el Papa, por sus intenciones, para que el reino de Dios se vaya consolidando cada día más en la tierra y en todo el mundo. Roguemos al Señor. Por todos y cada uno de nosotros, para que no desistamos en los sueños que el Señor ha infundido en nuestro corazón y podamos llegar a ser fieles colaboradores de Él. Roguemos al Señor. Por aquellas personas que nos pidieron alguna oración o que ofreciéramos la misa por ellos, para que el Señor los bendiga y los llene de su santo amor. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, porque todo lo ofreces para nuestro bien, por Cristo nuestro Señor. Amén.